comenzar. Buenas noches. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a Rodrigo por tener siempre la iniciativa de crear de darnos la oportunidad de compartir este espacio con escritores, con personas como es el caso de hoy, Evelyn Mesquida, que nos trae un libro realmente increíble. Para decirles un poco de quién se trata, Evelyn Mesquida nació en Alicante, es periodista e investigadora y ha colaborado en varios colectivos sobre cuestiones de memoria histórica y la participación de españoles en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido corresponsal durante muchos años de la revista Tiempo en París. Y bueno, la idea de hoy es hablar sobre su libro La 9, los españoles que liberaron París, que como acabo de decir, es realmente un libro extraordinario, un trabajo de investigación increíble, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy, es un privilegio. Y bueno, para comenzar sí me gustaría que nos contaras un poco el origen de esta investigación, porque sabemos que bueno, has pasado mucho tiempo, por lo menos 10 años, para terminar, para que este libro saliera a la luz, y me gustaría un poco que hicieras mención a ese proceso, al origen de este trabajo, ¿no? Sí, también buenas tardes a todos y gracias por estar aquí para conocer un poco más a los personajes de la 9. Este libro nace 2 años después de que comenzara a trabajar con ellos. En 1998 yo trabajaba como corresponsal de la revista Tiempo en París. Y el año siguiente, 1999, se iba a conmemorar los 60 años de la Guerra de España, el final de la Guerra de España. Y con este motivo sugería a la revista una serie de reportajes. En estos momentos se habla bastante ya en España, se está abriendo el hablar de la Guerra de España, el hablar de los republicanos españoles, el hablar de la República, pero en aquel momento todavía era muy raro que los periódicos españoles hablaran de republicanos, de república, de todo esto. Pero se iba a conmemorar el final de la Guerra de España y entre los reportajes que yo sugerí estaba el hacer uno sobre entrevistar a gente, a refugiados de todas las tendencias políticas que podía conocer en España, es decir, republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas, mujeres que habían vivido también, es decir, el entrevistarlos a todos para que contaran cómo habían vivido ese exilio en Francia. Y propuse otros reportajes, los campos de concentración en Francia, que tampoco se conocían demasiado. Propuse el final de la Guerra de España en Alicante, y todos lo aceptaron. Machado lo aceptaron y comencé a trabajar. El primer reportaje, uno de los primeros reportajes sobre los campos de concentración en Francia, hay un señor de los que habían vivido esa etapa, que después de hablarme, de contarme su historia, de testimoniar, me enseña una serie de fotos, unas fotos que iba a dar para la revista, y en esas fotos había una foto también, que es la foto de la 9, es decir, aquí se ve mal, es una foto de soldados. Tal vez en este libro se vea un poco mejor. Una foto de soldados, como en cualquier casa donde alguien de la familia ha estado en el servicio militar, se puede encontrar una foto de soldados. Esta es la foto. Pero esta foto, que simplemente para mí eran soldados, tenía una característica. Y es que estos soldados están vestidos con uniforme americano. La fotografía está hecha en Inglaterra. Es una compañía francesa, pero todos estos hombres son españoles.
naturalmente, desconcierto total. ¿Qué hacen estos españoles en Inglaterra vestidos de americano en una compañía francesa? Y además el hombre añade, estos son los que liberaron París. Ni una palabra. Yo trabajaba bastante tiempo ya en París, nunca había oído esto. Incluso en el primer momento, cuando después de saberlo me sentía un poco culpable, inconscientemente culpable de no saber que aquellos hombres habían participado en todo esto. Pero no podía saberlo también, primero, porque en los libros de historia franceses no existían. Después he visto ciertos pasajes, pero naturalmente nada de lo que era la realidad de lo que fue aquella participación. Y sobre todo que los franceses cada año conmemoraban el 25 y el 26 de agosto, pero nunca el 24 de agosto, que es el día que estos hombres entran en París. Y naturalmente, es decir, ya incluso como periodista, con la curiosidad del periodista, dijo, pero si quisiera encontrar a alguno de estos hombres que me contaran su historia. Y fue el lanzarme a ver si había algún superviviente que pudiera contar esa historia. Entonces comencé ese trabajo y poco a poco fui descubriendo esos hombres que estaban perdidos, desperdigados por Francia. Encontré 7 supervivientes durante bastante tiempo, fue poco a poco. Algunos de ellos no sabían dónde estaban los otros, porque cada cual se fue por su lado. Solamente 2 o 3 de ellos se habían visto regularmente cada X tiempo. Se habían visto, pero los otros ni tan siquiera. Entonces fue gracias al encuentro con ellos, que naturalmente comencé esta historia y sobre todo me di cuenta de lo que había representado aquellos en realidad, porque naturalmente ellos me contaron, pero yo me fui a los archivos para intentar, y comencé a leer libros, y comencé a leer, es decir, a intentar comprender aquel momento y qué es lo que había pasado. Sobre todo, naturalmente, diciéndome, pero si han estado y han sido ellos los que, digamos, simbólicamente, naturalmente, son los primeros que han entrado en París y han liberado de esta forma la capital francesa, ¿por qué esto no está en ningún sitio? Entonces tuve que comprender también eso, comprender por qué no sabían. Este es el principio el origen del libro, el origen de la investigación, parte de esa fotografía. Sobre todo que fue justo cuando los encontré, justo cuando los escuché, justo cuando empezaron a hablar, habían guardado el silencio total toda su vida. Y es decir, es cuando me dije, esto no es un reportaje, esto es un libro. Es decir, la memoria de esta gente merece un libro. Y me lancé. Pero como yo trabajaba también al mismo tiempo, es decir, que tuve que dedicar prácticamente mis noches para trabajar, los fines de semana, una parte de mis vacaciones y mucho tiempo. Tardé 10 años en poder construir completamente la historia de la 9. Este fue. Claro, y que digamos que podemos decir uno de los grandes valores de este libro es justamente poner en orden ese momento de la historia, ¿no? Dar esa versión que se había luego tergiversado por distintas razones. ¿Podrías decirnos entre esas razones cuáles consideras tú que son las más evidentes? Las razones que fui comprendiendo durante el trabajo fue que por qué Francia no había hablado de esto ni había querido reconocer a estos hombres. Naturalmente Francia tiene su historia escrita, su historia oficial escrita. Y la historia oficial, digamos, que aparece inmediatamente es Francia ha sido una gran resistencia. Y yo inmediatamente me di cuenta de que Francia no había sido una gran resistencia. Y naturalmente vas comprendiendo, vas viendo, por ejemplo, cuando los alemanes entran en Francia, cuando llega Pétain al poder, es decir, cuando los alemanes entran, solo un militar francés, el general de Gaulle, se va a Inglaterra y hace un llamamiento a la resistencia. Es decir, no aceptamos el armisticio, no aceptamos
y con él en ese momento habían, digamos, unos centenares de franceses. Y durante toda la guerra, hasta 1944, tuvo a su lado un gran puñado de franceses. Es decir, de los centenares que tuvo al principio pasaron a bastantes miles, un puñado de miles. Pero en realidad estaba solo, porque Francia no resistió tanto durante mucho tiempo. Solamente a partir de 1943 comienza una resistencia que ya llevaban los españoles también. Que ya llevaban los españoles, ¿por qué? Porque 1939, final de la guerra, es decir, Barcelona cae y comienza lo que llamaron la retirada. Hoy se reconoce que más de 500.000 personas entraron en Francia. Hay dos datos que lo dan, porque durante mucho tiempo los historiadores franceses dijeron que entraron en Francia 200.000 españoles, otros dicen 250.000, otros decían 300.000, así fueron, pero se encontraron luego dos pruebas contundentes, porque otros decían no, entraron muchísima más gente. El presidente de México pide a Francia, porque fue el único país que abrió sus puertas para los republicanos españoles y que dijo, todos los que puedan venir, nosotros los recibimos. Entonces pidió a los franceses cuántos habían entrado en Francia con posibilidad de llegar a México. Y hay una carta de los franceses respondiendo 517.000. Después hay otra carta ya de finales de abril. Esto también era primeros de abril o por ahí. Y finales de abril del gobierno ya de Franco, hay otra carta dirigida al gobierno de Pétain que les dicen, queremos saber cuántos españoles han entrado. ¿Vale? Y hay otra carta del gobierno de Pétain que les escribe y que está en los archivos de Nantes, los archivos diplomáticos de Nantes, y que dice 521.000. Esa pequeña diferencia de 17-21 están en los sitios. Es decir, hoy ningún historiador serio puede decir que entraron menos de 500.000 españoles a Francia. Españoles que son diseminados en campos de concentración. Los franceses no quieren que se diga campos de concentración. Eran campos de concentración. No eran campos de exterminio, como fueron los alemanes. Pero en Francia fueron campos de concentración. Concentraron a la gente y la concentraron con unas características de brutalidad y de mucho más, porque por ejemplo hay una parte, la de los campos de África. Cuando yo saco el libro, en Francia no se había todavía hablado de los campos de África. Cada vez que he presentado el libro, hay franceses que se levantan y dicen, ignorábamos todo, alucinados de todo. En esos campos, en uno de esos campos de África, el campo de Jeddah McGill, en Argelia, los mismos franceses, cuando entran los americanos allá, que liberan a los que están en los campos de allá, los mismos franceses en este campo de Jeddah McGill, a todos los que dirigían el campo los juzgan y hay dos de ellos que los condenan a muerte y los fusilan. Los mismos franceses. Es para decir hasta el punto habían matado a cantidad de gente a golpes, les destrozaban las piernas, les destrozaban los brazos, les destrozaban los riñones a culatazos y con palos enormes. Es decir, todo esto se hizo en los campos de concentración. Es decir, eso es lo que quieran decir los historiadores franceses. Los historiadores franceses dicen que después de lo que había pasado en Alemania, no se llama campos, no, en Alemania son campos de exterminio en algunos sitios, pero en Francia fueron campos de concentración. Y en estos campos pues fueron todos estos españoles por toda Francia, es decir, los diseminaron, en algunos fueron un trato, sobre todo muchos de los hombres que yo he encontrado hablan de la humillación que recibieron porque ellos salían de España después de haber combatido durante casi 3 años y se encuentran con que son recibidos pues, de una forma humillante, de una forma, ellos llegaban a una república, viniendo de una república, y pensaban que podrían ser recibidos de otra forma. Yo pensaba también durante el tiempo que trabajaba que es verdad que en 4 meses
recibir 500.000 personas. Hoy podemos dar también, imaginarnos cosas por lo que está ocurriendo, pero debió de ser muy fuerte y no tener organización, porque no habían previsto absolutamente nada. Pero una cosa era, no sé, es lo que ellos hablan de la humillación, que los trataban, en el libro lo explico, lo cuentan ellos mismos, como había un oficial que decía: hemos perdido después de una lucha fuerte, con dignidad en España, luchando contra 4 ejércitos, porque luchaban contra 4 ejércitos. Luchaban contra los franquistas, luchaban contra Mussolini, luchaban contra Hitler y contra Salazar, que lo olvidamos también, pero Salazar había enviado 21.000 soldados a Franco. Es decir, y este pueblo, que casi sin armas, combate durante casi 3 años contra 4 ejércitos, pensaba que había, digamos, perdido la guerra con dignidad. Y luego, naturalmente, se revelaba de ver que no eran tratados con la dignidad que ellos esperaban que se les tratara. Lo que puede ser también muy terrible es el hecho de que ellos combatieron contra los alemanes y todo, pero siempre con la idea de que irían en un momento a España, a liberar a España. Y eso era realmente el motor. Yo les preguntaba incluso, ustedes luchaban, la verdad es que todos eran muy distintos, porque todos tenían las mismas características de los que yo encontré todavía vivos. Y es que eran jóvenes que venían de diversos lugares de España, de Andalucía, de Asturias, de Galicia, de Cataluña, de todo, y que en aquel momento tenían 17, 18 años. Es decir, esa era la característica de todo. Y que todos se habían levantado y habían cogido las armas para defender la República Española, para defender una república que había sido elegida legalmente por el pueblo y que ellos estaban dispuestos a... Y viniendo de sitios diferentes, viniendo, bueno, era naturalmente el mismo problema, digamos, para todos, todos hablaban de que ellos luchaban por la libertad y que ellos luchaban por volver a España. Y lucharon al lado de los aliados para poder volver a España con la ayuda después de ellos si ganaban la guerra. Y por ejemplo, tal vez me adelanto, pero bueno, hablemos también de la 9 y luego explico una de las cosas. Sí, no, claro, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, digamos que también dentro de la 9 está la figura de Leclerc, ¿no? Que digamos que es un personaje súper interesante. Además, muchos de estos hombres de la 9 tenían una característica, y es que había muchos anarquistas. Y entonces, cuando yo comienzo a hablar con ellos, de los 7, 4 eran anarquistas. Y una de las cosas que me sorprende inmediatamente, conforme iba hablando con ellos, es que me hablan del general Leclerc, entusiastas. Me hablan verdaderamente maravillosos. Y yo me decía, pero ¿cómo me hablan bien de un general? ¿Qué es? Y naturalmente para mí, que vivía en Francia, el general Leclerc, tengo que confesarlo, no era más que grandes avenidas que yo me encontraba por todos sitios. Donde había una ciudad, un pueblo grande, había avenida del general Leclerc, avenida del general Leclerc, pero yo no sabía quién era el general Leclerc, realmente. Y cuando ellos comienzan a hablarme, y además realmente con, yo diría que casi con amor del general Leclerc, naturalmente tenía que irme a saber quién era el general Leclerc cuando comienza a escribir el libro. Pero voy descubriendo un personaje verdaderamente increíble, un personaje interesantísimo, primero con sorpresa, porque los anarcos, es decir, el general Leclerc era aristócrata desde hacía 500 años, toda su familia eran aristócratas, militar desde hacía más de 500 años, católico ferviente desde el mismo tiempo. Y yo decía, pero ¿por qué me hablan de...? Es decir, que tienes que ir a buscar a este hombre. Y este hombre que en 1936, cuando se da el golpe de Estado en España, con sus amigos, en entonces no es el general Leclerc, es el capitán Duclos. Este hombre en aquel momento está contentísimo con sus amigos, han dado un golpe, los africanistas han dado un golpe en España, porque los periódicos que ellos leen y todo esto dicen
se queman iglesias, se violan a las monjas y tal. Es decir, esa es la visión que ellos tienen. Entonces se da el golpe y todo vuelve a salir. Es decir, la paz vuelve a España. Y este hombre que tiene estas opiniones en aquel momento, que de todas formas era un militar muy especial, pero muy rígido en ciertas cosas, es este hombre, es decir, el que está contento en aquel momento. Y este hombre es el primer oficial que, cuando el general de Gaulle lanza su llamamiento a la resistencia en Inglaterra, es el primero que llega herido, porque ha sido herido en Francia en los combates, incluso herido, todavía lleva la cabeza vendada y todo esto, llega a Inglaterra y se pone a sus órdenes. Es el primero. Y este hombre es enviado un poco después, con el nombre ya de Leclerc, es enviado a África, al fondo de África, no al Chad. Y este hombre se encuentra, es una epopea, yo cuento, interesado muchísimo, he visto archivos, libros, entrevistas con gente para saber quién. Y este hombre se encuentra ya, es el primero que comienza a luchar en las colonias francesas, cuando ya Francia está ocupada por los alemanes. ¿Y quién recibe el Haya? A españoles. Españoles que vienen porque los españoles han pasado, en el 39, muchos se han ido a la Legión, y con la Legión han estado combatiendo, y el primer gran combate de los legionarios españoles es en la 13 de mi brigada de la Legión extranjera, que se crea entonces, y que luchan en Noruega. Noruega era una guerra que yo desconocía también, que muchos franceses desconocen, y donde se combatieron a los alemanes, franceses y ingleses durante cierto tiempo allá, y que estaban a punto de ganar. Los españoles estaban ahí, con creces. Murieron muchísimos allá, en Narvik, la guerra de Narvik. Y esto es cuando los alemanes entran ya en Francia, traen, es decir, hacen parar la guerra que tienen allá y los hacen volver a Francia. Pero los hacen volver por Inglaterra. Y en Inglaterra está el general de Gaulle, ayudado por los ingleses. Entonces, a los españoles los encierran, a los españoles y a franceses también, los encierran en un campo en Inglaterra, y les van pidiendo qué es lo que quieren hacer. Si volver a Francia, quedarse con los ingleses o irse con De Gaulle. Entonces hay una gran parte de españoles que se van con el general De Gaulle, que acaba de formar la Francia Libre, y se van con él, simplemente porque les habla de república también y les habla de todo esto. Y estos españoles que se van con el general De Gaulle son enviados a África y se encuentran allí con el general Leclerc. Y con el general Leclerc comienzan entonces un camino luchando conjuntamente. En ese momento Leclerc lucha por Francia, por la libertad también. Y en ese momento los españoles luchan por España, al lado de los franceses, y por la libertad también. Y hay una cosa verdaderamente increíble, porque es toda la epopeya de la travesía desde el Chad a Túnez. Y van cruzando toda África, una serie de historias, de anécdotas, de cosas verdaderamente increíbles, y hace que el mundo entero se interese por Leclerc y por sus hombres. Y es allá, cuando llegan al norte de África, cuando se crea la segunda división blindada, que es una de las divisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Todavía ciertos combates de la segunda división blindada son estudiados hoy en día en las grandes escuelas militares del mundo entero, West Point y otras. Todavía parece ser que son estudiadas cosas de las que ocurrían entonces. Claro, este general Leclerc lamentablemente fallece en un accidente de avión. Eso es después ya, muy raro. Claro, aparentemente en condiciones muy raras. Sí. Muy raras, ¿no? Pero digamos que él era uno de los que estaba también muy comprometidos, aparentemente, con el hecho de que luego fuera en España a... Sí, completamente, porque precisamente en ese combate es cuando aprenden a conocerse. Aprenden a conocerse y sobre todo a respetarse también.
Es decir, el general Leclerc, que era el que había, bueno, el capitán Dr. Cloque, que era el que había estado, digamos, contra esos republicanos españoles, combate al lado de ellos y se da cuenta de quiénes son. Y hay uno de los hombres que dice, Manuel Fernández, del Asturiano, que cuenta, de vez en cuando venía a fumarse un cigarrillo con nosotros y decía, es verdad, sois combatientes de libertad. Es decir, que él hace un cambio enorme al lado de estos hombres. Combate y al final, digamos, la prueba de esto es que cuando llegan a París, es a la 9 a la que el general Leclerc envía para entrar los primeros en París. Esto es el 24 de agosto de 1944 y 2 días después es el desfile de la victoria, porque el 25 han combatido en París, von Scholtz, que es el general alemán que dirige todo, se ha rendido y al día siguiente es el desfile de la victoria. Y al desfile de la victoria pide que sean los hombres de la 9, que sea la compañía de la 9 la que baje de los Campos Elíseos en el desfile de la victoria y las que, para, digamos, proteger a De Gaulle, pero para que reciba también el aplauso de los franceses. Hay un cambio enorme. Desde el primer momento, es decir, su opinión sobre los republicanos españoles y después que los pone, digamos, en el pedestal, que sean ellos. Eso es una de las cosas que no le perdonaron a Leclerc los militares franceses. Y bueno, durante el desfile en algún momento también con la bandera republicana. La característica de la 9, es decir, españoles habían en toda la segunda división blindada, que es la del general Leclerc, que es cuando ellos se encuentran y se forma la 9, ¿no? Es decir, estos hombres estaban en toda la segunda división, es decir, en todas las compañías, en todos los batallones, pero la 9 la llamaban la 9. A las otras eran la 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, pero la 9, todos los franceses la llevaban. Y además tuve la prueba total, porque naturalmente ellos me hablaban de la 9, son españoles y me hablan de la 9. Pero cuando decidí hacer el libro, la primera persona que fui a ver, digamos, para ya comenzar el trabajo del libro, fue un oficial francés, el teniente Díaz. Y es decir, le pregunto, «Donc, monsieur, vous étiez à la 9e?» la primera, y me dijo, «No, madame, j'étais à la 9». Era para mí completo, total y todo. Y después era la única unidad española. Es decir, las órdenes se daban en español, se hablaba en español, las tanquetas, es decir, llevaban todos, y lo había dado el teniente Granel, Amado Granel, les había dado una banderita republicana que todos se pusieron en el hombro, eran los únicos de todas las compañías que llevaban esto, y luego las tanquetas, sus tanquetas de combate, que eran una especie de tanque moderno, muy ligero, se llamaban Arttrack en aquel momento. Esas tanquetas llevaban los nombres de Guadalajara, Brunete, Teruel, Ebro, Belchite, Don Quixote, es decir, eran todas estas. Claro, y hay que recordar que de 160 que formaban esa... La unidad, la 9, tenía 160 soldados y 146 eran españoles. Prácticamente un poco más del 90%. Más del 90%. Y de todos estos hombres era una compañía de choque. Iba siempre delante, siempre enfrentando directamente a los alemanes. Yo he hablado luego con muchos compañeros incluso de ellos, franceses, de la 9, algunos de ellos decían, es que ellos tenían un odio por los alemanes. Ellos estaban motivados completamente por luchar contra ellos y se lanzaban al combate cantando contra los alemanes. Uno de los hombres me dijo, nosotros cuando los cogíamos hacíamos así, porque los SS tenían un espíritu y ahí no los dejábamos vivos. Esto dicho por uno de ellos. Pero justamente a esa pregunta, ¿por qué luchaban junto a los franceses? Respondía porque era la posibilidad de hacer la guerra contra los nazis. Contra los nazis. Ellos continuaron la guerra. Ellos cogen las armas en el 36 y las dejan en el 45. Y siempre luchando contra los mismos, digamos. Porque en España ya luchan también
aparte del franquismo, contra los italianos, contra, digamos, Mussolini y contra Hitler, y en Francia continúa la guerra contra los italianos y contra Hitler, pero sobre todo contra Hitler, es decir, ellos tenían un odio especial. Y de estos hombres, de los 146 españoles, llegan, porque ellos son los que liberan París, pero sobre todo tienen también los que llegan hasta Westergaden, que era el nido de águilas de Hitler. Son los únicos. Para mí, realmente, de tantos españoles que hay, que luego un trabajo sobre la resistencia, y digamos, son miles y miles y miles por todos sitios, pero son los únicos que sobre el terreno, yo diría que son los vencedores de Hitler. Son los que llegan, los que cruzan digamos, el edificio que habían hecho, el nido de águilas, que parece ser que el nido de águilas para Hitler era importantísimo, porque estaba en un picacho alto y desde allí miraba el mundo. Y cuando venía invitaba a los grandes también, a políticos y a todo, y una de las paredes, una de las paredes era de cristal. Y era cristal sobre el gran vacío, un paisaje extraordinario, y a él le encantaba, parece ser. Allí estaban, viendo ese paisaje, estos hombres. Tomando el champán. Tomando el champán y sacaron de las cuevas con el general Leclerc. Es decir, son los que sobre el terreno realmente vencen. Y naturalmente allí solo llegaron 16. Es decir, es para decir... Finalmente de los 146... Llegan allí 16. No todos han muerto, pero hay muchos heridos. Muchos han muerto, más de la mitad han muerto, pero hay muchos heridos incluso graves, muy graves, porque hay gente que dos trozos de cara, en fin, gente muy... Pero los 16 que llegan, naturalmente, una alegría infinita, porque además ahora vamos a España. Y entonces llegan, naturalmente, la guerra ha terminado, se dice el 8 de mayo, y bueno, para ellos no, es decir, ellos van a ir, pero llegan las órdenes de Gaulle y la guerra ha terminado. Y es terrible para estos hombres, es terrible, porque son hombres de 4 traiciones. Para mí los hombres de la 9 son hombres de 4 traiciones. Primera traición, es decir, que durante la guerra los países democráticos que hubieran tenido que ayudar, no ayudaron. Primera traición. Segunda traición, ser recibidos en los campos de concentración cuando termina la guerra después de los combates que habían llevado a cabo. Tercera gran traición, cuando ellos que han luchado por volver a España, es decir, luchan contra el nazismo, contra el fascismo, para ellos es completamente natural que se vaya a España. Y les dicen, no, la guerra ha terminado. Y la cuarta traición para mí, naturalmente, es el olvido. El olvido total en el que estaban estos hombres cuando yo voy a verlos. Estaban desplazados por Francia, a uno lo encontré en Normandía, al otro en Estrasburgo, al otro en La Rochelle, al otro, es decir, todos en un sitio u otro, no habían vuelto, habían estado en el silencio total. Naturalmente, sorpresa de que alguien quisiera verlos. 2 de ellos que encontré también no quisieron ya hablar conmigo. Cuando les contacté, que les veo, me dijeron, ¿pero qué viene usted ahora, a estas alturas, a interesarse por nosotros? Después de toda una vida abandonados así, al silencio. Claro, es lo increíble también ver justamente después de ese gran esfuerzo, cómo estos hombres tienen que rehacer toda una vida y bueno, ejerciendo profesiones de las más humildes, zapatero, barbero. Sí, sí, exactamente, sí, también barberos. Lo que pasa... Trabajaban con la mecánica, ¿no? Porque eran buenos mecánicos. Es decir, estos hombres se salvaron porque ellos llegan, no hablan francés. Es decir, son gente que viene de todo, no hablan francés. Han estado casi más de 8 años con las armas en la mano, combatiendo en África, combatiendo en todos los sitios. En las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial han estado luchando. Y llegan y se encuentran al final de la guerra, es decir, 45,
dejan las armas y ¿qué hacen? Volver a España. Es decir, se quedan en Francia. Pero se quedan en Francia y tienen una única cosa que es extraordinaria, y es que eran mecánicos extraordinarios. Es decir, han llevado todo el material de guerra, eran ellos los que se ocupaban y conocen todo a maravilla. Esto lo reconocen todos, que eran estupendos, que eran de los mejores. Sabía que les iba la vida en ello, en que una tanqueta estuviera ahí, es decir, lo tenían todo siempre al máximo. Entonces, al ser estupendos mecánicos, cuando llegan a Francia, es en las grandes empresas automóviles, Peugeot, Citroën, todas estas, que consiguen entrar, y todos han salido adelante. Cuando yo los conozco, son hombres naturalmente muy mayores ya, pero digamos que todos tienen sus casas. Naturalmente los que han tenido hijos son hijos que son profesores, que son abogados, que son, es decir, completamente integrados en Francia. Ellos han querido. Ellos se sienten tan dolidos del abandono, de no querer volver a España, de que no les ayudaran a volver a España, que solo quieren que sus hijos, que los hijos que tienen luego, se integren en Francia y que olviden todo. Y lo hacen de tal forma que muchos de los que yo he conocido, sus hijos no hablaban español. Cosa que me sorprendía sobre el momento, que no hablaban español. Es decir, los padres no querían que... Y la mayoría había tenido relaciones un poco difíciles con los padres, porque eran muy duros con ellos para que estudiaran, para que fueran franceses. Y sin embargo ellos nunca dejaron de ser españoles. Había uno de ellos que su mujer me decía, mire, allí tiene la maleta. La ha tenido siempre ahí preparada para volver a España. Es decir, que ellos sí que han estado siempre, además se les notaba la nostalgia cuando llegaban, se les notaba cuando comenzaban a hablar, tú llegabas, porque yo comenzaba por el principio, quiénes eran, familia, pueblos, todo, y les iba haciendo el camino, todo el camino, y había momentos, y cuando contaban, era la emoción total, se veía la nostalgia y la emoción total de recordar sus pueblos, de recordar sus cosas, de recordar... Sí, no, efectivamente en internet existe la posibilidad de ver algunos documentales, ¿no? sobre esto, y cuando nos vemos hablar, obviamente aún que han pasado todavía, sí. 50 años fuera de España, todavía hablan con ese sentimiento tan presente de lo que fue, de lo que es España, ¿no? Es muy emotivo. Bueno, digamos que el libro se divide en dos partes, ¿no? Una primera parte que cuenta un poco la historia. La primera parte que llamo paisaje de guerra y hombres. Es decir, que siempre vemos las guerras, los hombres, los muertos, sin que nos diga realmente nada, porque casi nos acostumbramos a una imagen, a ese paisaje. Y la segunda parte, este paisaje lo cuento yo. Es decir, cuento todo lo que ocurrió. Es decir, mi libro comienza en 1939, al final de la Guerra de España, la entrada en Francia, los campos y todo el proceso de sus vidas. Naturalmente los voy siguiendo por todo lo que ellos han vivido. Segundo, la segunda parte es paisaje de hombres en guerra. Y ahí es el hombre el que aparece. Ahí es el hombre el que habla, el que cuenta, pero el que siente también. Es decir, he querido que se viera esto, porque ellos lo hacían así también. Es decir, todo lo que significa el proceso el dolor, digamos, de la salida de España, todo el combate llevado a cabo, todo lo que han esperado, todo lo que ha sido sus vidas. Sí, bueno, la palabra también, ¿no? Es fundamental también, ¿no? Eso era fundamental. Eso era fundamental porque ellos que no habían hablado nunca, que pudieran decirlo, que pudieran contar ellos mismos y decirlo. Y sobre todo una cosa que era para mí muy impresionante, diría emotiva, y es que al final
cuando contaban todas las cosas, que habían cosas tremendas, tremendas en todos esos años de lucha. Y yo les decía, después de las humillaciones, después del no volver a España, después de todo, les decía, y ahora que ustedes saben todo esto, si tuvieran que volver a comenzar, todos me dijeron, si fuera por lo mismo, recomenzaríamos. Eso es lo que a mí me parecía realmente fantástico de estos hombres que eran hombres del pueblo, ¿no? Eran hombres de... Todos hombres, curiosamente, yo diría que la vivencia de la República Española, porque ellos tenían 17 años, con la República eran 5 años antes, había impactado ya cantidad de cosas. Cuando hablaba de la escuela, se enseñaba hasta el esperanto. Sí, es decir, había un... Claro, que vivieron también todo ese cambio. Ese cambio lo vivieron y digamos que para ellos había sido importante tener, pues no sé, es decir, conocían poesía, es decir, conocían a Machado en aquel momento, conocían cantidad de cosas, gente que era totalmente del pueblo. Y, es decir, y es verdad que, bueno, en el momento cuando hablas de la retirada, inevitablemente hacer mención a la figura de Antonio Machado, ¿no? Que es realmente una figura increíble, ¿no? Quería contarlo, es decir, aunque no era directamente la 9, pero creo que da un contexto. Sí, creo que da un contexto y sobre todo me parecía tan importante el personaje de Machado. Y además el personaje de Machado para más, hay una cosa que me habían contado que para mí había sido muy, muy emocionante cuando me la contaron, y es que Machado cuando pasa, cuando, en fin, está contado en el libro, pero cuando él entra, lo hacen entrar porque él quiere quedarse, no quiere que lo lleven ya, quiere morirse en España. En España quiere morirse ya, es decir, todo. Y lo ayudan a entrar y salen para decir, oiga, ahí entre toda esa gente está el Paul Valéry francés. Paul Valéry francés era el gran poeta francés de aquel momento. Y los gendarmes, el jefe de los gendarmes, hace ir por él y por su madre y lo entra. Y lo dejan en una placita, esperando que los otros, porque los otros hacen la cola con todo el mundo. Pero cuando está en la placita, ese año, en febrero del 39, parece ser que fue un invierno durísimo. Se estuvo bajo cero, es decir, 9 bajo cero, todo esto. Toda aquella gente que entraba con la tristeza, con la miseria, con todo. Machado, un ejemplo de ello, con su madre muy mayor allá, y están en la placita. Y en esa placita entra un grupo de soldados que llevan a uno de los campos de concentración, los llevan ya, y uno de los soldados reconoce a Machado y se escapa rápidamente para acercarse a él, para hablarle. Y él explicaba que le había dado tanta pena, que lo había visto con tal tristeza a su madre, que la tenía cogida. Y dice que no supo qué hacer, nada más que quitarse el abrigo. Era el abrigo, la capota de soldante, y la puso en los hombros de ellos dos. Para mí este soldado era, digamos, España. La España, digamos, vamos, el honor de España. Porque ese soldado salía con la tristeza de la derrota después de haber combatido. Salía con el hambre, salía con todo lo mismo. Y fue capaz todavía de rendir homenaje a Machado de aquella forma, tan humana, tan extraordinariamente humana. Y tengo que decir que no llegué a conocerlo, pero estoy a punto de conocerlo, porque siempre mientras escribía la 9 de vez en cuando decía, ¿qué habrá sido de ese soldado? ¿Dónde estará? ¿Habrá muerto? ¿Habrá ido? ¿En qué combate? Porque los españoles combatieron en muchos sitios. ¿A dónde habrá ido? ¿A Libia? ¿A Egipto? ¿A Siria? ¿Dónde habrá estado él? Y luego supe que era uno de los que había podido llegar a México. Una historia verdaderamente increíble de novela, verdaderamente también.
y este hombre es un personaje extraordinario, digamos tan extraordinario como el gesto que había hecho. Creó numerosas escuelas porque luego empezó a hacer dinero a través de una agencia que él montó allá y empezó a abrir escuelas que se llamaban Cervantes o Don Quijote. Y hay en México, parece ser, cantidad de escuelas que se llaman así, hechas por el soldado que protegió a Machado. Y así como hablas al principio, bueno, cuando se inicia todo este recorrido del Antonio Machado, ya al final, cuando llega la novela a París, aparece la señora Victoria Kent, que también es un personaje... Victoria Kent es el otro personaje que también me permití libremente introducirlo, porque en París hay el Square Brassens, es una pequeña plaza donde todos los fines de semana venden libros viejos. Y como había muchos libros de la época que no existían, el Capitán Dron, tenías que ir a las bibliotecas y todo, que me iba de vez en cuando para ver si... Y un día, buscando libros, me veo un libro que dice Victoria Kent, 4 ans à Paris. Y 4 años en París, la época 1940-44. Abro el libro y al final del libro me veo, sí, vamos, la emoción que me coge cuando lo estaba leyendo, dice, está explicando todas las dificultades que había en París, no había luz, ni cantidad de momentos, no había, explica todo ese momento y uno están ya esperando, porque las noticias de vez en cuando están diciendo, ya está escondida, la tienen protegida, porque era una de las que Franco quería que devolvieran para fusilarla. Pensaba, es decir, como hicieron con Companys, como hicieron con Zugapa-Goitia, como hicieron con los otros, y ella la tiene, luego lo hemos sabido, la Embajada de México la tiene escondida en un sitio, y ella va tomando sus notas y explica. Y les dicen que ya llegan las tropas americanas, tropas aliadas. Entonces ellos están franceses con los americanos, y de repente llega la luz, ponen la radio, y en la radio están diciendo: en estos momentos llegan las tropas. El locutor dice, curioso, los soldados que entran son españoles. Y ella primero se queda completamente desconcertada y que comprende que son los republicanos españoles, que con las tropas de Leclerc y con las tropas aliadas han seguido combatiendo y son ellos los que entran en París. Y es un momento precioso, precioso, es un hecho histórico. Y después están las fotografías, 2 días después, a ellos los llevan a todos al bosque de Bolonia, los tienen allí durante varios días, donde van todas las chicas de París y todas estas cosas, todos contan lo mismo. La verdad es. Y está la fotografía de Victoria Kent con ellos, sentada, con todos los españoles, y Lozano, uno de los hombres, es el que luego con una de las tanquetas la acompaña hasta su casa con todas las flores que los republicanos españoles le han traído también. Bueno, digamos que este es un trabajo que ha dado frutos, ¿no? Ya en los últimos años ya se comienza a reconocer desde el punto de vista en el 2004, oficial, ¿no? En el 2004. Se reconoció desde diversos, se comenzó a reconocer, porque cuando yo los entrevistaba contaban, es decir, así, pero de paso, es decir, durante la conversación, y a ellos, porque hubieron muchos, como habían muerto muchos en el combate en Normandía, hubieron muchos que entraron en París, cuando se liberó París, entraron franceses, y entonces me dijeron, y a ellos, que han hecho mucho menos que nosotros, les han dado la Legión de Honor, y a nosotros nada. Y a mí me da una rabia enorme, es decir, a mí que las medallas y todo eso me vienen sin cuidado, que no le doy absolutamente ningún problema, pero ¿por qué a estos hombres que lo han hecho desde el principio, que han estado ahí, no les han dado? Yo no sabía ni cómo daban las medallas, pero entonces escribí al presidente de la República, con todos los detalles. En el momento era Chirac.
Y entonces me contestan desde el Elíseo diciendo que el presidente no se ocupa de estas cosas, que es el Ministerio de la Defensa, de Guerra, y que ya han transmitido el dossier y que ya me llamarán. Así que se pondrán en contacto conmigo. Efectivamente, al cabo de unos días, se ponen en contacto conmigo para decir que esos hombres son desconocidos en sus archivos. Claro, cada hombre de estos llevaba un nombre diferente. Todos se habían puesto un nombre diferente, que yo en el libro pongo el nombre de ellos y el nombre debajo que cada uno llevaba. Y entonces, claro, estaban en los archivos por esos nombres. Como el gitano. Exactamente. Es decir, el mexicano, es decir, el gitano, otro, el mexicano, bueno, en fin, los diversos nombres que llevan. Y entonces esto dio paso a que ya uno obtuviera la Legión de Honor, que lo tuvieron muy claro todo eso. Y después de esto, es decir, con todas las pruebas que yo iba acumulando, porque iban llegando no solamente los testimonios de ellos, sino ellos mismos me daban fotos. Son las fotografías que están en el libro, y, es decir, donde están las pruebas. Es decir, hay una fotografía, solamente una fotografía que encuentro en los archivos franceses y que pone Premier engin arrivé à Paris. El primer engin arrivé a París, a la alcaldía de París, pone clarísimamente Guadalajara. Es decir, que con esta prueba, con la prueba del periódico que encontré llamado de Granel, y hay una sola fotografía de la primera persona que llega a la alcaldía, es Amado Granel. Es decir, con todas las pruebas de ello, con las declaraciones y todo, se entregó un dossier a la alcaldía de París, y esto provocó que se hiciera el primer reconocimiento. Es decir, hoy hay 11 placas en París que desde la Puerta de Italia, que fue por donde entraron, haciendo el recorrido que ellos hicieron para evitar a los alemanes, las grandes arterias para evitar a los alemanes, hasta el Ayuntamiento de París hay 11 placas que están dedicadas a los republicanos españoles de la Comunidad. Este fue el primer reconocimiento. Curiosamente, ese reconocimiento se hizo inaugurando la primera placa. Fue la primera vez que el gobierno español envió a alguien y que reconoció también. Por lo menos dijo cuando llegó: vengo a recoger esta memoria y a llevármela a España. En fin, de cierto modo, menos de lo que tendría tal vez que haberse hecho. Era Rojo, el presidente del Senado, el que vino en aquel momento, y junto al alcalde de París. ¿El Rojo era Sí, era el presidente del Senado. Y el que al lado del alcalde de París reconoció a estos hombres, y era el 24 de agosto. El 24 de agosto, cuando la columna que envía el general Leclerc a París entra en París, en el mundo entero, es decir, parece ser que desde Inglaterra las agencias dieron la noticia, y en el mundo entero se celebró por todos sitios, en fin, en muchos sitios. Por ejemplo, hablan de Australia, en México, en Argentina, en Nueva York. Salieron a la calle diciendo: París ha sido liberado. Fue como una fiesta. Y en Francia se celebra todos los años, el 25 y el 26, el 25 por Leclerc, el 26 por De Gaulle, y nunca el 24. Entonces era ese día, en los 60 años, se celebra el 24, el día que se reconocen y se ponen las placas. Al año siguiente, 25 y 26. Al otro año, 25 y 26. Y todos los años continúan 25 y 26. Entonces, el año pasado, naturalmente eran los 70 años. Y si no se hacía nada, porque yo primero miré a ver qué es lo que iban a hacer a nivel oficial para esos 70 años, y vi que no se hacía nada. Cuando salieron todas las cosas, que las conmemoraciones, había cantidad de conmemoraciones, pero nada sobre ese 24 de agosto. Entonces, hablé con varias personas, nos reunimos 15 y creamos una asociación. Yo les propuse entrar a la 9 en París, hacer el mismo camino que ellos habían hecho, atravesando París. Pero para eso había que pedir
autorización. Y para eso había que crear una asociación. Entonces, 15 personas creamos una asociación, que se llamará 24 de agosto. Durante unos cuantos... Yo les dije, vamos a pedir la autorización y podemos ser 50. Lo hacemos y todos estuvieron de acuerdo en que lo hacíamos y que los 50 atravesaríamos París. Y poco a poco, yo les había dicho, atravesamos París y luego hacemos un picnic. Cuando lleguemos al lado de donde están las placas, hacemos un picnic. Pero poco a poco estuvimos naturalmente enviando cartas, ¿verdad? Y se fueron moviendo un poco. Entonces, digamos que el resultado fue que el 24 de agosto del año pasado atravesamos París más de 1.500 personas. Fuimos recibidos por la alcaldesa, Ana Hidalgo, y el ministro de la Defensa. Se reconoció en nombre de la República la presencia de aquellos hombres en el combate de los franceses y al día siguiente, el 25, en su discurso oficial, el presidente de la República, en la plaza de la alcaldía, es decir, con la gente que va todos los años, comenzó su discurso diciendo: hace 70 años, los primeros soldados de la Francia libre que llegaron hasta esta plaza eran españoles. Para mí ya estaba todo dicho, se había hecho, se hizo, y luego salió todavía otra cosa, y es que la alcaldesa, allí mismo, ella comenzó su discurso diciendo simplemente: durante 70 años nos hemos olvidado. Lo hablaba como francesa. Y en su discurso dijo que yo pensaba celebrar, es decir, hacer para la 9, porque habíamos pedido, un lugar público dedicado a la 9. Y lo que fue extraordinario, después de tantas cosas, es que el día que presentó ella en la alcaldía a la reunión de todos los que tenía que presentar, el dedicar una plaza a la 9, todos votaron, unánimemente votaron por esa plaza. Y la plaza es la plaza del ayuntamiento, tiene un jardín. Y ese jardín se llama hoy Jardin de Combatants de la 9. Y os invito a todos, si vais a París, por favor, ir a verlo. Es un jardín pequeño, encantador, un jardín que florecerá todos los años y que hoy existe. Y está la historia de la 9, salvo que venga, no sé, un Le Pen y a quitarlo, pues espero que continúe para siempre, que pertenezca a la historia allá. Eso, naturalmente, hay mucha gente que le ha sentado muy mal, muchos militares franceses todavía que les cuesta, pero bueno, hoy existe. Hoy existe y supongo que, y espero que muchos continúen, digamos, el trabajo para que no lo quiten. Bueno, yo quisiera hacer una referencia, una última referencia a un aspecto del libro, pero sí después me gustaría pasar la palabra al público para que, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hay muchas personas aquí que se han leído el libro. Bueno, mi última observación es hacia el prólogo, ¿no? Ciertamente nos encontramos con un libro prologado por Jorge Semprún, que es muy especial, ¿no? Para mí es, digamos, un honor tener eso, que Jorge... Esto es una historia muy sencilla, es decir, yo conocí a Jorge pero como periodista, es decir, le había entrevistado en varias ocasiones, todo. Y un día, cuando había terminado el libro, yo pensaba, tenía mucho miedo, porque sabía que era un libro donde yo solo quería haber contado la historia de la 9, la historia de un puñado de hombres, pero se había convertido en un libro de historia. Y entonces sabía que además era un libro que se había convertido en un libro de historia, pero que iba contra la historia oficial francesa. Es decir, que me podía caer encima, porque los historiadores y todo esto tenía un poco de, digamos, un cierto temor.
Y entonces pensaba, ¿a quién se lo doy a leer? Y a mí me apetecía dárselo a Jorge, porque él había estado también en la Resistencia, porque él ha vivido toda Francia, porque... Y un día le dije, Jorge, quiero hablar contigo, pero es particular. ¿Por qué? Le dije, acabo de escribir algo, ¿sobre qué? Le dije, quedó muy sorprendido, digamos, del tema, porque y naturalmente le llevé el libro, me hizo toda una serie de preguntas y me dijo que fuera la semana siguiente. La semana siguiente le llamé, fui a verle y me abrió la puerta diciendo, ¿quieres que te haga el prólogo? Bueno, me faltó desmayarme o saltar al techo, es decir, naturalmente. Y luego, es decir, todavía lo aprecio más porque en el contexto del momento en que me dice, es decir, 2 meses después, cuando yo le había dicho tenemos unos 3 meses para hacer el prólogo, su mujer cae en la calle, se da un golpe en la cabeza y muere a consecuencia de eso. Es decir, que yo además le dije, bueno, el momento, todo. Y él me dijo simplemente si podía esperar un poco porque no podía hacerlo en ese momento. Luego, naturalmente, y me llamó un día y había hecho 2 folios y medio y se excusó por los 2 folios y medio. Y para mí es un tesoro porque que ese hombre en aquel momento y en aquel contexto pudiera hacer 2 folios y medio del libro es muy importante. Es decir, muy importante y además, en realidad, hace un pequeño resumen, una pequeña síntesis que para mí es todo el libro. Claro, incluso ya al final hace un comentario, sí. Dice, con la historia de la 9 hay un tema de gran película. Yo te escuchaba antes hablar que ya han salido por lo menos 3 libros, ¿no? Si no la película, por lo menos ya han salido 3 libros inspirados en tu trabajo. Han salido 3 libros, el libro de Paco Roca, han salido 2 canciones, han salido una serie para la televisión. Es decir, estos hombres los han descubierto. Se han dado cuenta de que era una historia muy importante porque a pesar de que eran, digamos, relativamente pocos, fueron increíbles. Es decir, llegan y hay que ver las cosas que ocurren, cómo toda la parte cuando cruzan Normandía, cómo la cruzan. Para mí es una película del oeste, casi, porque las tanquetas iban como caballos, es decir, era algo increíble verdaderamente. Cuando llegan a Écouché, toda la historia de Écouché, es decir, Leclerc cuando llegan les dice, vayan, no se paren en el camino, vayan, tenemos que liberar París, es decir, tenemos que llegar. Y ellos van tan rápido, los americanos tenían que ir en paralelo para coger a los alemanes que estaban en toda una zona de París y que estaban intentando ir hacia Alemania. Y entonces tenían que cogerlos. Y ellos van tan rápido que cuando llegan al punto que tenían, los americanos están 40 kilómetros atrás. Y entonces están rodeados por los alemanes. Y mantienen. Porque una de las cosas de la 9 era no damos un paso atrás. Y se mantienen allí 3 días con unos combates increíbles, realmente increíbles, y con esa historia de la, además de una gente muy consigue llegar a París. A París, por ejemplo, algunos militares cuando yo iba para allá decían, usted sabe si los envió el general Leclerc es porque estaban allí. Y les decía, ¿y por qué estaban allí? Porque eran los primeros que habían llegado. Y sobre todo había Grivius, que es uno de los que iba con Leclerc, uno de los hombres fuertes de Leclerc, que decía, jamás el general Leclerc enviaba a algo importante a alguien que no fuera los que él pensaba que eran los mejores para hacerlo. Es decir, medía completamente. Es decir, él cuando envía a la 9, los ha visto ya combatir. Sabe que vienen de la guerra de España, con la experiencia de la guerra de España. Y en aquel momento, cuando él los envía, París está ocupado todavía por 20.000 alemanes, armados. Puede pasar todo. Y él sabe que si hay que luchar en guerrilla, esos españoles pueden. Son los mejores para poder. Y él los envía por eso. Y luego ellos cuentan, pero fue una fiesta. Entramos todo el mundo saludándonos, todo el mundo los llevaron prácticamente hasta allá, salían todos. Es decir, ellos no combaten
pero cuando los envían no sabían que no iban a combatir. Que además entran también bifurcando por todas las calles para evitar esas zonas donde podían estar los alemanes con los cañones que tenían, los cañones enormes. Y llegan a la capital y son ellos los que están, los que simbólicamente liberan la capital francesa. Y esto es lo más terrible para los franceses, porque París tenía que ser liberado por los franceses. Era inevitable. Se lo habían pedido a todos, al general Eisenhower, a Churchill, a todos. Decían, París tiene que ser liberado. Y luego naturalmente yo dije, pero son las tropas francesas. Claro, son las tropas francesas. Pero cuando un día que nos peleábamos los cuantos militares, yo decía, las tropas francesas. Y ya le dije, ¿cuántos americanos? Es decir, ¿cuántas unidades americanas? Iban vestidos de americano, pagados por los americanos, todos. Es decir, no quieren que sean los españoles, entonces son los americanos los que han entrado en París, no los franceses. Es decir, fueron la tropa francesa, pero tenían que aceptar que fueron en las tropas americanas, las tropas francesas, pero los españoles que estaban en las tropas francesas. Es un hecho histórico, no pueden negarlo. Muchísimas gracias. A ver, si pasamos a la ronda de preguntas, comentarios. Yo creo que te puedo agregar una quinta tradición. Una de las cosas que hizo que surgiera la figura de Hitler en ese momento fue, bueno, primero Alemania estaba económicamente un desastre, pero los que después se llamaron los aliados vieron la posibilidad de que él fuese el freno a un avance comunista. De hecho, muchas empresas americanas, incluyendo IBM, trabajaron en ese momento en Alemania con los nazis. Cuando el error que comete Hitler quizás es querer seguir hacia Inglaterra y así la vender con los niños. Porque ellos entraron a Francia sin echar un tiro. Absolutamente. Esto fue una de las cosas, perdón un instante, que los españoles, en medio de todo un poco como venganza, dijeron, nosotros habíamos combatido casi sin armas durante casi 3 años. Y aquí, en 40 días, ocuparon Francia. Y de hecho, hay un chiste muy cruel que dice que los nazis llegaron a París en taxi. Bueno, para hacerte el cuento corto, cuando decían, bueno, que Hitler es realmente un enemigo porque no les importó que tomara Francia tampoco, o sea, no fue la cosa así del otro mundo. Eso de querer pasar el charco para seguir hacia Inglaterra, sí los puso los mosqueas, como dice usted en español. Pero después de toda esa guerra y después de todo lo que pasaron esos españoles en la 9 y que los traicionaron hasta con el olvido, como dices tú, o cuando De Gaulle le dice, se acabó la guerra. Ese solamente es la parte de arriba, ¿no? De la cáscara. El decorado, como siempre. El decorado de la cuestión, porque realmente ahí lo que pasó fue que después que eliminan a Hitler, después que eliminan a Mussolini, los ingleses tenían intención de seguir para llevarse a Franco por delante. Quien mete la mano por Franco es De Gaulle y hace una negociación con Churchill, proponiéndole lo que ya habían aceptado antes con Hitler. Porque en ese momento el caldo de cultivo y el germen de la anarquía, del comunismo, de todo eso estaba en España. Y no había mejor remedio contra eso que el mismo Franco. Y ellos son los que lo mantienen realmente ahí. Esa es la que yo considero la gran traición a todo eso. O sea, Franco se queda ahí y después lo hizo muy bien, eliminó todo, ya sabemos todo lo que hizo. Es decir, sobre eso es verdad que puede ser una gran traición, pero es una gran traición de todos. Sí, por supuesto, de pero todos. Considero que es una quinta traición. Es decir, todos los que ganaron la guerra, todos los que ganaron la guerra y que luego estuvieron en Yalta para repartirse el mundo, todos fueron culpables. Porque Franco iba a ser la garantía de que ese caldo de cultivo anarquista, comunista, izquierdista, como tú quieras llamarlo, pues se iba a eliminar, y de hecho lo hizo. Eso todavía yo creo que queda por escribir muchas cosas sobre eso, porque habría que ir a muchos archivos
y ver Hay gente qué que va órdenes se gente que dieron, va- que va cómo a- dijeron, de acuerdo con esto, de acuerdo, dejarlo, tal. Es decir, unos y otros permitieron que Franco continuara ahí. Seguramente estaba determinado de antemano. No Y es por una eso idea. te digo que no es casual para mí ese olvido, ese no reconocimiento de Ana Monet. ¿Por qué? Porque estaba conformado con gente que ellos no querían en el fondo. Yo lo que veo, Les servían, pero no los querían. yo lo que veo de la 9, por ejemplo, en Francia, es que los franceses estaban divididos y casi a punto de una guerra civil. Que habían muy pocos y además, es decir, hay libros que están saliendo ahora que lo están diciendo y demostrando. Y De Gaulle llegaba y tenía que unirse a Francia. En aquel momento los americanos tenían ya dispuesto, tenían una cosa que llamaban el amigo, tenían el dinero que iban a poner en circulación en Francia y convertían a Francia en un protectorado hasta que tuvieran ocasión de votar libremente, organizados y decidir lo que hacía. Pero mientras tanto, el protectorado se quedaba ahí. De Gaulle no quería esto. De Gaulle quería Francia. Es una de las cosas más simpáticas que me hace de Gaulle. Y es que él defendió a Francia por encima de todas las cosas. Y por encima de todos. Incluso, naturalmente, No le importó con el olvido de los españoles y de todos los otros que combatieron también. Porque en Francia, al lado de los franceses, combatieron más de 30 nacionalidades. Lo que pasa es que por el momento histórico, es decir, la guerra en España termina en abril del 39, está toda la retirada e inmediatamente después comienza la guerra. Enseguida. Es decir, y todas las otras nacionalidades juntas no llegan ni a la mitad de los españoles. Los españoles están aquí, ellos son el Estado. Y De Gaulle tiene que unir a los franceses. Y lo hace el día 25 de agosto, cuando Montchalty se rinde y él llega por la tarde al Ayuntamiento de París. ¿Cuál es su discurso? El discurso que oímos todos los años y constantemente por todos sitios. Paris libéré par soi-même. La France libérée par les Français. La historia está escrita. Pero no le importó presionar todo eso para mantener a Franco en el poder. En una negociación asquerosa con Churchill. Vuelvo a decir que fueron todos los que traicionaron a la República Española. Porque los que podían haber ayudado un poco en aquel momento no lo hicieron tampoco. Es decir, yo he leído cosas de cómo en la reunión de Yalta y todo esto se reparten este para aquí, este para aquí, este para aquí, este para aquí. Y entonces, digamos que unos dieron también a España en ese contexto. Y es terrible. Sí que es una traición por descontado. Pero una traición generalizada. ¿No es una ironía que sea el rey de España el que inaugure junto con la alcaldesa Hidalgo? Lo que pasa es que las cosas, digamos, exóticas o irónicas de la historia es una constante también. Es una constante. Nos encontramos con cosas verdaderamente increíbles. Digamos, la ironía de que venga un rey a inaugurar. La ironía de que un rey venga a rendir homenaje a los republicanos españoles, porque lo rindió, que es lo que es completamente extravagante, pero lo hace. O una maravilla de la historia, también se podría leer de otra manera. Digamos que no es el mismo momento histórico. Digamos que lo que a mí me parece aberrante hoy en día son las monarquías. Pero la otra cosa, digamos, curiosa, es que los países más democráticos de Europa son monarquías. O sea, dejo de lado a Francia, que para mí es... pero Suecia, Noruega, Inglaterra, incluso Holanda, son... Y hoy España es, digamos, un prototipo de esto. No podemos decir, esto es verdad, yo no soy monárquica en absoluto, que